Muy buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga una vez más. Pues estamos este día domingo transmitiendo este mensaje a la Iglesia de Jesucristo en Jardines de Casanueva. Es nuestro estudio del libro de los Hechos, que semana a semana continuamos en este estudio de una manera metódica, porque vamos siguiendo versículo a versículo lo que el Señor nos muestra a través de la Escritura. Y aunque lo hemos comentado, hermanos, no es exhaustivo, pero sí creemos que estamos profundizando un poco más en el texto. Entonces, hermanos, este día domingo vamos a continuar con Hechos capítulo 21, que ya lo hemos estado compartiendo en otras ocasiones. Vamos a comenzar con Hechos capítulo 21. La semana pasada decidimos subir el video del estudio acerca de la Navidad y cuál es nuestra posición como iglesia de Jesucristo con respecto a estas actividades, estas fiestas, cuál es nuestra postura. Ya la manifestamos y pues en ello perseveramos y persistimos, hermanos, hasta que el Señor no nos muestre otra cosa. Entonces, eso es propiamente la situación en la que estamos nosotros como la Iglesia de Jesucristo en Jardines de Casanueva. Bien, pues ahora vamos a hacer nuestro estudio del libro de los Hechos en el capítulo 21 y vamos a comenzar con una oración en el Señor. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, en esta tarde, Señor, te pedimos en ese amor que tú nos bendigas, que derrames de tu gracia, Señor, que nos ministres de tu amor y que nos des el entendimiento y la claridad de nuestro corazón, Señor, para poder compartir con toda libertad tu palabra y para recibirla, Señor, también en nuestro corazón. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y seas tú, Señor, con cada uno de nosotros en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios, y amén. Amén. Pues bien, vamos a comenzar con este estudio del libro de los Hechos, que como ya hemos estado comentando, ya llevamos aproximadamente 3 años compartiendo este estudio y creo que de aquí en adelante vamos a ir un poco más rápido. Por ejemplo, hoy espero en el Señor que podamos avanzar hasta el versículo 7. Pensaba yo hacerlo hasta el versículo 14, pero hay un par de detalles en los que es preciso, hermanos, que nos detengamos un poco a analizar y estudiar el propio texto para que el Señor nos muestre cómo es que tenemos que comprender esta palabra que el Señor nos está hablando. Bien, pues vamos a comenzar siempre compartiendo nuestra pantalla, como siempre lo hacemos. Bien, ya estamos aquí en el texto, Hechos capítulo 21, versículo 1. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos. Debemos de recordar de dónde vienen, dónde están ellos. Dice en el versículo 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Ellos están partiendo ahí del puerto de Mileto. De Mileto dice, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Kos, que es una isla llamada de esa misma manera, y al día siguiente a Rodas, que es otra isla un poquito más grande que Rodas, y de allí a Patara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al visitar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días,
Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puesto de rodillas en la playa, oramos, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Quisiera compartir un mapa, y que con ese mapa pudiéramos ver más o menos el trayecto de esos primeros 5 versículos. Encontramos entonces a Pablo en Mileto. Aquí es donde hace ese mensaje a los ancianos de Éfeso, de aquí de la región de Asia Menor. Aquí la estamos pasando el cursor. De Éfeso llegaron a Mileto, ahí se reunieron con Pablo. Y Pablo, después del mensaje, dice que llegaron a la playa y oraron, se abrazaron, pidieron al Señor, y ellos estaban muy tristes. Yo creo que Pablo también en su corazón, en estas expresiones de amor y de dolor, estaba triste, y avanza. Esta es la región de Cos, Rodas, perdón, este es Rodas, y Cos está aquí, este puntito, aquí este es Cos, y este es Rodas, que ahí vemos, se ha mencionado como una de las maravillas del mundo, el coloso de Rodas, que es un gigante en esa isla que al pasar se ve a lo lejos. De ahí tocan un poco de lo que es la costa, en lo que es Patara, y de ahí transitan. Dice en el que está describiendo, y a mano izquierda, porque venían de aquí hacia esta parte de Tiro. ¿Sí? Entonces, era más fácil avanzar de línea recta que rodear la isla de Chipre. No se detuvieron en Chipre, que era una isla. En el primer viaje misionero de Pablo llegan, es el primer lugar que visita Pablo junto con Bernabé. Pero dice la propia descripción, de Patara hasta esta región de Siria, lo que es Tiro, esta región de aquí, dejaron a su mano izquierda Chipre. De aquí de Mileto a Cos es un día, de Cos a Rodas es un día, de Cos a Rodas, de Rodas a Patara, de Patara a la región de Siria o a Tiro, donde fueron, son aproximadamente cinco días de viaje que ellos tuvieron. Y llegando en ese lugar, dice que se encontraron con los hermanos y estuvieron 7 días, que lo que se supone es que el barco hizo la descarga de lo que llevaba, y ese es el tiempo que se tarda en estar, y ellos decidieron quedarse en ese espacio y en ese lugar. Y eso es precisamente lo que hacen. De ahí llegan a esta región de Tiro van hacia Cesarea, y de Cesarea, perdón, a Tolemaida, que es Fenicia es Tolemaida, aquí en este punto que está aquí, donde dice Megiddo, ahí es donde está Fenicia o Tolemaida. Y de ahí llegaron a Cesarea, y de Cesarea fueron a Jerusalén, que es el destino donde Pablo es advertido por los hermanos, tanto los que estaban en Éfeso, cuando Pablo les confiesa que él quizás ya muchos no los volvería a ver, que sabía por el Espíritu que vendría sufrimiento, que vendría dificultad. Aquí los hermanos lo despiden con mucho dolor y tristeza. Aquí en Tiro también los propios hermanos están tristes por lo que saben en el Señor, y vamos a tratar de entender y estudiar el texto. Entonces, podemos encontrar de aquí de Cesarea, se supone que ya hacia Jerusalén llegaron a pie, ¿no? Llegaron a pie, aquí todavía está la costa, y están en esta región de Tolemaida, como lo comentábamos, o Fenicia, y de ahí llegaron a Cesarea. Ahí no dice el texto si fueron por barco o aquí por la costa, o también fueron de alguna manera caminando hasta Cesarea. Y de Cesarea llegaron
a lo que hemos dicho, la parte de Jerusalén. Y de ahí se empieza a describir todos los eventos que acontecen en Hechos capítulo 21, Hechos capítulo 22 y lo que procede ya en los subsecuentes viajes de Pablo hasta llegar a Roma en el capítulo 28, donde todavía tiene la oportunidad y la libertad de compartir el evangelio. Por eso comentábamos quizás a partir de este capítulo 21, la última carta que vimos que escribe Pablo en esta transitar es la carta a los romanos. Las siguientes cartas que escribe es estando ya en prisión, que es la carta a los efesios, a los filipenses, a los colosenses. Son las cartas que escribe y también escribe las cartas pastorales a primera y segunda de Timoteo y Tito. Entonces, son las cartas que encontramos que de alguna manera Pablo se dirige, y también la carta a los Efesios, escribe Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, las que escribe desde la cárcel, en esos traslados, que ya posteriormente también lo vamos a ver en un mapa. Y posteriormente a esas cartas escribe primera y segunda de Timoteo y la de Tito, en un segundo encierro de Pablo. Bien, entonces entendemos, hermanos, que de alguna manera Pablo ya ha dejado bien sentada la doctrina. En las cartas más amplias, y es la que empieza primera y segunda de Corintios, perdón, Romanos, primera y segunda de Corintios, que están ordenadas por su cantidad de texto que tienen, así en el Nuevo Testamento, y no por el año en que se escribieron. Entonces, la carta a los romanos en esa transición que tiene cuando va llegando hacia Mileto, estando en Corinto, Pablo le escribe a los romanos desde Corinto, y esa es una de las últimas cartas que está escribiendo Pablo, la penúltima en ese tiempo de libertad de que estamos hablando, de que con toda libertad puede trasladarse de un lugar a otro predicando el evangelio del Señor. Entonces ahí es donde encontramos a Pablo en este lugar, y es donde vamos a tratar de entender este texto aquí en Hechos capítulo 21. Vamos a pasar nuevamente a nuestra Biblia, donde estamos estudiando el texto bíblico. Dice la palabra del Señor, que de alguna manera es un texto que está haciendo Lucas de una manera narrativa, nuevamente, como lo comentamos, haciendo uso de la primera persona del plural, el nosotros es el lenguaje que usa. Entonces, con ello podemos ver que le acompaña Lucas en este viaje. También escucha de una manera directa el mensaje que le da a los ancianos de Éfeso. Y yo creo que son muchas de las situaciones que el Señor le permite vivir y experimentar a Lucas, que en algún momento pensamos se quedó atendiendo a la iglesia de los filipenses o en Filipos, atendiendo ese lugar, y nuevamente se vuelve a incorporar en esos viajes que tiene Pablo, y aquí podemos encontrarlo. Parece que también le acompaña Trófimo, Tíquico, Timoteo y Sopater, ¿no? Hay algunos más que dicen que estuvo Gallo, Segundo y Aristarco, pero al parecer ellos se quedaron ahí en la región de Mileto y regresaron nuevamente a cada una de las regiones donde estaban compartiendo. Debemos de recordar que a Timoteo, cuando le escribe las cartas Pablo, él está atendiendo a los hermanos de Éfeso. Él es el pastor en la iglesia de Éfeso. Posteriormente lo ubicamos de esa manera. Entonces dice, después de separarnos de ellos, zarpamos nuevamente, como lo decíamos en primera persona del plural, separarnos de ellos, zarpamos, fuimos, dice un barco, nos embarcamos y zarpamos, navegamos, arribamos, primera persona del plural, sí.
Y es lo que está narrando, siendo parte no solamente como un observador externo, sino siendo parte de la situación, y lo vemos más adelante. Por ejemplo, dicen aquí, al oír, versículo 12, esto le rogamos nosotros, Lucas, junto con los hermanos que habíamos dicho, y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, entonces Lucas participa de manera activa, tratando de persuadir a Pablo. Desistimos diciendo hágase la voluntad del Señor. Entonces encontramos nuevamente a un Lucas no solamente involucrado en la narrativa de lo que aconteció. Debemos que muchos de los hechos, algunos de ellos los investiga Lucas, porque en este segundo libro, que en algún momento se cree era un solo tomo, tanto el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos, pero de alguna manera por didáctica, o así se ha conocido, se maneja como si fueran dos tomos, y ambos dirigidos al excelentísimo Teófilo. Entonces, hermanos, Lucas se involucra en la narrativa y en el evento, participando de una manera activa, ¿no? Entonces, leemos hasta aquí. Dice el versículo 3: al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, como lo vimos en el mapa, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Lo que se supone es que son 7 días, y son los 7 días que se quedaron los hermanos y hallados allí los discípulos. Nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no fuese a Jerusalén. Aquí encontramos unas manifestaciones neuma, que quiere decir del Espíritu o del Espíritu Santo, participando de una manera activa. Ya lo hemos encontrado en otros textos, pero aquí en este capítulo 21 específicamente hay un hombre llamado Agabo que usa: así dice el Espíritu Santo. Y eso es lo que llama la atención, usando el nombre del Espíritu Santo para manifestar una profecía, una orden, una indicación. ¿Qué otras manifestaciones encontramos en este libro de los Hechos? En el capítulo 11, versículo 28, dice: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces era una primera manifestación, pero aquí lo interesante es que dice por el Espíritu. Dice en Hechos capítulo 19, versículo 21. Es el mismo Agabo que encontramos, que estamos narrando en este pasaje, en Hechos capítulo 21, 11. Pero vamos a ver otros tipos de manifestaciones del Espíritu. Dice, daba a entender por el Espíritu. Y aquí no es el Espíritu del hombre, sino es el Espíritu Santo, el que hace saber a manera de profecía qué es lo que está por acontecer. Los que están siguiendo o están asistiendo a la iglesia, y aquellos que no tienen la oportunidad de asistir por cuestiones de trabajo, de traslado, lo que sea, estamos empezando a hablar de Primera de Corintios capítulo 12, de la participación de los dones, y es, hermanos, ineludible el hablar del don de profecía. Vamos a llegar a su momento, como lo dije en algún tiempo, cuando hablamos aquí de las manifestaciones de lenguas, como se hace en Hechos 2, como se hace en Hechos capítulo 10 y 11, como se hace en algunos textos más que hemos estado estudiando en este libro de los Hechos, en la manifestación de las lenguas. En Hechos 2 habla de las lenguas en los gentiles. La sorpresa que se encuentra en Hechos capítulo 10 y 11 es que también esos mismos dones habían sido repartidos entre los gentiles, y es ahí lo que apelan
en Hechos capítulo 15, cuando se habla acerca de la manifestación del Espíritu Santo, donde Pablo les recuerda que el Señor ya se había manifestado en ellos, no importando que eran hombres gentiles, sino que lo importante es que habían sido salvos a través de reconocer a Cristo Jesús por la fe como Señor y Salvador. Dice en Hechos capítulo 19, versículo 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma, y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, y él se quedó por algún tiempo en Asia. Está haciendo esta descripción cuando está en su estancia en Éfeso y hace esta manifestación. Él estaba decidido por el Espíritu ir a Jerusalén. ¿Y cuál era ese propósito? Pues llevar una ofrenda. ¿Cuál era su misión? Llevar una ofrenda. ¿A quién? A los hermanos o a los santos que estaban en Jerusalén. Esa era su misión, su labor, lo que él estaba por hacer y lo que estaba en ese compromiso, cumplirlo en esa misión hacia Jerusalén. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 20, nuevamente otra expresión similar, Hechos capítulo 20, versículo 23, que ya lo vimos hace un par de semanas. Leo el 22. Ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Y este texto nos va a servir posteriormente para entender que Pablo no estaba desobedeciendo al Espíritu, sino que realmente su deseo era ir a Jerusalén, porque no una vez, sino 2 o 3 veces los hermanos tratan de persuadirlo a que no vaya. Por ejemplo, los ancianos de Éfeso, los hermanos que estaban en Tío, los hermanos que estaban en Cesarea, como a Gabo no dice que si lo persuade o no, pero Lucas y aquellos hermanos que estaban juntamente con él lo quieren persuadir a que no vaya a ese lugar. Pero el propio Pablo aquí declara, ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio. O sea que ya otros más le habían dicho, le habían mencionado, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Es la declaración de Pablo ante aquello que también por el mismo espíritu algunos hermanos el Señor les había mostrado que esto iba a acontecer, lo que iba a padecer, lo que iba a sufrir en prisiones, en tribulaciones. Pero es precisamente en este capítulo de 21 donde hay una declaración precisa del profeta Agabo diciéndole cómo iba a ser atado al dueño de este cinto. No lo dice claramente diciéndole a Pablo, sino que toma el cinto de Pablo y le dice, se amarrándose los pies y las manos, dijo al propietario de este cinto, será amarrado de esta manera y será entregado a los gentiles. Dice entonces, regreso aquí al 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y esa era su labor, esa era su encomienda, y él, aún sabiendo que vendrían estos peligros, sabe que tiene que continuar, sabe que tiene que esforzarse. Y nuevamente reitero, llama la atención que aquí con los hermanos de Tiro, dice que por el Espíritu le decían que no fuera. Los hermanos de Asia Menor, los ancianos de Éfeso, al despedirlo ahí en Mileto, también le insistían en que no fuera, lloraban, le rogaban a algunos, e inclusive el propio Lucas, ya lo encontramos en Hechos capítulo 21, versículo 13, donde le rogaban que no fuera, pero no lo convencieron.
Pablo estaba seguro, estaba claro que él tenía que cumplir una misión y lo dice aquí en este texto que estamos leyendo. Dice, me llama la atención, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Había ciertas situaciones que se manifestaban. Quizás el más claro que le había dicho o le dice posteriormente es a Gabo, haciéndole mención que no vaya, que se espere, que se cuide. Y él no tiene por estima su vida, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio. Y es parte de las declaraciones que dice a los hermanos que están en Filipos, a los filipenses, hablando del gozo en las prisiones que él tenía. Y posteriormente lo vamos a explicar, aunque ya vimos un poquito de la carta que Pablo le escribe a los hermanos de Filipos y de cómo les hace ver que les han sido de bendición el conocer cómo estaba la situación ahí. Les dice que les va a enviar a Timoteo para que esté con ellos. Pablo, cuando escribe a los filipenses, ya está encarcelado. Entonces, otra manifestación del Espíritu, versículo ya lo decíamos, Hechos capítulo 20, versículo 23, versículo 22, 23, donde vemos la manifestación del Espíritu. Dice, ligado por el Espíritu le dice que va a tener sufrimiento, que va a haber prisiones, que va a haber tribulaciones. Otra expresión que ya es en el texto que estamos viendo, Hechos capítulo 21, versículo 4, dice, y hallados los discípulos nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén, que no fuera. Entonces Pablo, él tenía claro, se lo dijo a los hermanos de Éfeso, ahora se lo repite a estos hermanos, que no hay nada que impide que vaya. Pero la pregunta es si de alguna manera Pablo estaba desobedeciendo al Espíritu Santo, porque hay algo que leíamos en Hechos capítulo 20, ¿no? Versículo 22, versículo 23, versículo 24, que el mismo Espíritu le había sido guiado a que fuera a Jerusalén. Lo leíamos en Hechos capítulo 19, versículo 21, que él por el Espíritu había tomado esa decisión, visitar la región de Macedonia, la visión de Acaya, se había propuesto en el Espíritu ir a Roma, ir a España. Entonces vemos que Pablo de alguna manera se guiaba por el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos decir esto, hermanos? Porque parece en esta expresión que no es determinante, no es concluyente, cuando estos hermanos quizás en un acto de profecía, algún hermano le dijo, nos quedamos 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. No era un acto persuasivo, sino era un acto del Señor. Y quizás en ello, hermanos, podemos ver, quizás también siendo puesto a prueba si verdaderamente podía seguir adelante, ¿no? Porque los hermanos en su buen deseo, en su buena intención, y también pudiendo ser guiados por el Espíritu, estaban quizás confrontando a Pablo, el que cuidara su vida, pero él no declara en nada estimo mi vida. Sí, él está dispuesto, hermanos, a padecer, aunque sabía que iba a enfrentar cadenas, dificultades. Él está dispuesto a enfrentarlas y vivirlas. Entonces, este versículo no es concluyente, porque, por ejemplo, podemos encontrar en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Entonces había que juzgar lo que se estaba diciendo. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. Eso posteriormente lo vamos a seguir estudiando, lo vamos a seguir leyendo. Apenas vamos en Primera de Corintios, capítulo 12. Los días miércoles estamos estudiando esta carta. No toda la carta, decimos, simplemente estamos hablando de los dones que son importantes para el servicio en la iglesia.
Entonces, pero podemos encontrar otros textos que Pablo sí obedece al Señor, sí obedece al Espíritu. Por ejemplo, lo leíamos, los que han estado siguiendo este estudio del libro de los Hechos, en Hechos capítulo 16, versículo 6, en ese segundo viaje misionero. Es el segundo viaje misionero de Pablo, atravesando Frigia. Miren, viene acá. Dice, quiso Pablo que este fuese con él, tomándole circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por la ciudad les entregaba las ordenanzas. Aquí ya se hace acompañar por Timoteo, y también estaba Silas. Les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Y empiezan su travesía por la región de Galacia, la región de Frigia, pero no pasan, tienen que subir. Le debemos de recordar cuando hicimos ese estudio, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido. Aquí la palabra sí es determinante, les fue prohibido por el Espíritu. Hubo una prohibición de parte del Señor, dice, de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y aquí viene una visión del Señor. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Entonces, en este texto, en este pasaje de Hechos capítulo 16, del versículo 10 al versículo 10, primero vemos que el Espíritu Santo le impide que pase la región de Asia, les impide que lleguen a Bitinia, pero sí en una visión les pide que vayan a Macedonia. Entonces Pablo obedece, y aunque posteriormente en el tercer viaje misionero, Pablo visita todas esas regiones y su trabajo es prolífero, hermanos, cuando está en la región de Asia Menor, donde se empieza a trabajar con gran número de iglesias, ¿sí? Inclusive le escribe una carta a los hermanos de Galacia, ¿sí? A los Gálatas, ¿sí? Que era una carta circundante, o se llegaba a una iglesia y de ahí se pasaba a otra. Entonces, pero Pablo está hablando en específico hacia los gentiles, aquellos que los querían judaizar, que regresaran a algunas tradiciones propias de los judíos. Entonces, en este texto podemos ver de alguna manera que Pablo sí podía seguir indicaciones y órdenes que venían del Señor y del Espíritu. Y es precisamente en este versículo 4 de Hechos capítulo 21, donde dice que los hermanos por el Espíritu le decían que no fuese, que no subiese a Jerusalén. Pero Pablo de alguna manera decide continuar con esta labor, inclusive abiertamente a los hermanos en Hechos capítulo 21, versículo 12 y 13, aunque lo tratan de persuadir, y terminan diciéndole, bueno, pues hágase la voluntad del Señor. Y ahí pudiera aparecer, hermanos, en un acto de la misma manera cuando el Señor Jesucristo está en Getsemaní y le dice al Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es una referencia, una idea del siervo sufriente del Señor Jesucristo. Y también Pablo estaba dispuesto a sufrir por su Señor de esa manera. Y en que en algún momento, como cuando Pedro trató de detener al Señor Jesucristo y le dijo, no te acontezca esto, en Hechos capítulo 16, y el Señor lo reprende, ¿verdad? Cuando primero le había dicho que aquellas declaraciones que había hecho el apóstol Pedro no se las había revelado ni carne ni sangre, sino el Señor. Pero posteriormente, en un acto de buena intención, vamos a decirlo, de amor a Jesús, Pablo le dice que no le acontezca esto y el Señor Jesucristo lo reprende, diciéndole que Satanás estaba interfiriendo, porque de alguna manera es
el trabajo que el Señor estaba proyectando hacia la eternidad. Entonces, vemos nuevamente, hermanos, aquí que Pablo se detiene y de alguna manera se detiene para no pasar en la región de Frigia y de Galacia. Le pide que no entre a esta región de Asia, tampoco en Bitinia, pero después le dice que vaya a Macedonia y se cumpla el propósito del Señor. Pablo, hermanos, tenía una misión, como ya lo leímos en Hechos capítulo 20. ¿Cuál era esa misión? Capítulo 20, versículo 22. Ahora, he aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de mi vida. Entonces él tenía claro, ¿sí? Le dice que él va a ir a Jerusalén, tiene que cumplir por el Espíritu Santo, en todas las ciudades le han dado testimonio, no desestima que no sea del Señor. Por el contrario, sabe que tiene que cumplir una ordenanza y los hermanos, sí motivados por el Espíritu, en el amor del Señor, también el Espíritu Santo les hacía saber lo que iba a acontecer, pero ahí no podemos ser determinantes y decir, bueno, pues es una orden determinante del Espíritu que no vaya. No, ellos conocían por el Señor lo que iba a acontecer. Inclusive la propia profecía de Agabo le dice lo que va a pasar con el que era el dueño de ese cinto. Y la decisión es de Pablo. ¿Sí? Simplemente está una advertencia. Entonces no es determinante en que vaya. Por el Espíritu les había sido mostrado a los hermanos el sufrimiento que iba a tener Pablo, cómo iba a padecer. Y ellos, nuevamente refiero, no puedo ser concluyente en esto o por inferir en el propio texto y decir, bueno, pues por lo tanto, entonces lo hicieron en una buena intención del corazón. Creo que no. Creo que de alguna manera también por el Señor y por el propio Espíritu trataban de evitar de que Pablo sufriera, ¿no? Esto, ¿no? Porque sabían la importante labor, pero Pablo también sabía, hermanos, que de alguna manera él tenía una labor que cumplir. Entonces, él tenía un propósito. Entonces ya habíamos leído en Hechos capítulo 19, versículo 21, cuando está en Éfeso por el Espíritu, se propuso ir a Jerusalén, ir a Roma, ir a España, ¿no? Y ese era su deseo. Si llega hasta Roma y da la oportunidad de compartir, el Señor le dice que va a compartirle este mensaje a reyes, que va a compartirle el mensaje del Evangelio a algunos hombres en cargos prominentes, y vemos el cumplimiento también del Señor. Quizás algunos de nosotros pensando que a lo mejor no es de la mejor manera como uno hubiera esperado, pero siempre es conforme a lo que Dios ha establecido. Pablo, de alguna manera, no vemos posteriormente en el texto del libro de los Hechos, ni en ninguna de sus cartas, podemos decir primera y segunda de Timoteo, la carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses, la carta a los Efesios, o la carta que escribe a Filemón, tener un reproche, en decir, pues sí me equivoqué, tomé la decisión equivocada, mi decisión fue mala, no hice lo correcto. No, en ningún momento reprocha, sino sabe que está en el cumplimiento de la obra del Señor y que en el cumplimiento de esa obra, hermanos, pues va a haber sufrimiento, va a haber dificultad, va a haber padecimientos, y Pablo se decide y se compromete a hacer lo mismo. Además, que pudiera alguno decir Pablo desobedeció. No, Pablo tenía una limpia conciencia. Hechos capítulo 23, versículo 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy.
Ahí ya estaba testificando, ya estaba detenido, ya estaba siendo juzgado si había hecho no lo correcto. Dice, yo he caminado con limpia conciencia, conforme a lo que el Señor me ha indicado. Ahora debemos también tomar en cuenta, hermanos, que Pablo era un hombre igual que nosotros. Entonces Pablo pudo haberse equivocado, como ya lo vimos en Hechos capítulo 16, donde tiene un conflicto con Bernabé, ¿no? Por su sobrino eh, Juan Marcos, que ya en su momento también lo compartimos y lo explicamos. Pero Pablo tiene una limpia conciencia. 24, versículo 16, Hechos, dice la palabra del Señor, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Por qué? Vamos a leer el contexto, siempre es bueno, ¿verdad? Teniendo esperanza de Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Entonces, por ello, hermanos, podemos deducir que de alguna manera Pablo no estaba desobedeciendo al Espíritu, que aunque los hermanos lo instaban, lo animaban, no a que fuera, sino a que no fuera, ¿verdad? Sino porque como lo amaban y sabían que estaba trabajando en la expansión del Evangelio, ellos veían que si era detenido, quizás no podía seguir predicando el Evangelio, pero vemos que sigue en el cumplimiento de la misión que Dios le dio. Y lo podemos leer claramente, hermanos, en las declaraciones del apóstol Pablo, en el capítulo 26, donde asevera que es la misión que el Señor le ha dado para ir y proclamar el Evangelio a los gentiles, abrir los ojos, sacarlos de las tinieblas. Esa es la declaración que hace el apóstol Pablo. Dice aquí, versículos 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles. O sea que iba a haber persecución de los judíos y de los gentiles, a quien ahora te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y de la misma manera, cuando Pablo, el Señor le habla a Ananías para que vaya y de alguna manera ore por él. Dice, y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes. Llegó con gentiles, llegó con reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquel que era perseguidor de la iglesia, ahora, hermanos, en todo este transitar, en sus 3 viajes misioneros, una constante persecución, una constante descrédito que hacían los judíos, un señalamiento, golpes, maltratos, apedreado, latigueado, encarcelado. Pablo ya había, podemos decirlo, ya estaba curtido en esos menesteres de sufrir por el evangelio del Señor. Y esto es precisamente cuando le dice a Ananías que vaya, que ore por él, porque es un instrumento escogido para que le hable a gentiles, a reyes, a los hijos de Israel, y que además era necesario que padeciera por el nombre de Cristo. Y tiene cumplimiento. Y Pablo, conforme va avanzando, hermano, se va afirmando en el Señor. Inclusive hay un momento cuando puede estar en Corinto, hay cierto desánimo, pero el Señor le dice que va a estar con él, que lo va a fortalecer, que lo va a sostener. En Hechos capítulo 18, dice aquí, versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles
la palabra del Señor. Entonces el Señor no solamente lo detenía, no solamente le daba visión, sino que le daba consuelo, le daba fortaleza, le ministraba esperanza. ¿Para qué? Para que siguiera adelante. Creo en alguna manera en la propia declaración del apóstol Pablo a los Corintios, cuando habla de que vieron en riesgo su vida, de que sabían que dependían del Señor y no de sus propias fuerzas, ni del esfuerzo que hicieran, ni que pudieran ser muy inteligentes para escapar, no, sino que su vida dependía del Señor y el Señor se los quiere mostrar. Eso es lo que puede ver Pablo. Yo creo que en este sentido, hermanos, nosotros muchas veces puede haber temores en nuestra vida que nos estemos siendo confrontados. Si es que deseamos caminar y hacer la obra del Señor, y a veces vamos a ser expuestos a algunas situaciones donde sí necesitamos un verdadero discernimiento, una paz que venga de nuestro Dios, una confianza, una esperanza, hermanos, en la cual el Señor nos hable. Por ejemplo, dice en Romanos, capítulo 5, versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, esta es la situación en la que está viviendo Pablo. Sí. Dice aquí, dice en la segunda de Corintios capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones en que somos también, en las que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea que había momentos, hermanos, donde Pablo pudiera sentir esa aflicción, poder ver lejana en esperanza lo que podía acontecer, aunque había promesas de parte de Dios que le permitían, le daban la fuerza para seguir adelante. Había momentos, hermanos, de duda, de lucha, de conflicto. Fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro. ¿Cómo? Con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Entonces, hermanos, en esta situación donde vemos a un Pablo alentado, diciéndole no vayas, confrontándolo, persuadiéndolo a que no fuera, no es que Pablo desobedeciera, y aunque en ellos, pues les dice, por ejemplo, sí a los hermanos que están en Cesarea, ¿no? En Hechos, capítulo 21, versículo 13, dice la declaración de Agabo, ¿verdad? Aquí vemos la declaración, esto dice el Espíritu Santo,
que eso lo vamos a estudiar. Atarán a los judíos en Jerusalén al varón de quien en este cinto le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Entonces Pablo también se sentía afligido por el lamento de los hermanos, por el llanto, porque lo abrazaban, porque lo besaban, tanto los hermanos de Mileto como los hermanos de Tiro, como ahora los hermanos que estaban aquí en Cesarea y que procuraban y amaban a Pablo. Pero él quizás también, hermanos, al ver el llanto, el dolor que estaban sufriendo los hermanos, él mismo estaba sufriendo con ellos y diciéndole: hermanos, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y termina así: como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: pues hágase la voluntad del Señor. Si esa es la voluntad del Señor, que se haga. Sí. Como dice Santiago, primeramente Dios, así va a ser, Pablo. Y pues que a nosotros el Señor nos ayude, nos dé entendimiento, nos dé consuelo, nos dé fortaleza. Y vemos a un Pablo que está dispuesto a sufrir, ¿no? Está dispuesto a padecer por el evangelio del Señor. Yo creo que de la misma manera, hermanos, así cada uno de nosotros tendríamos que estar dispuestos a padecer en un acto consciente. ¿De qué manera? Pues el Señor. Pero únicamente, hermanos, podemos saberlos en la medida que tengamos comunión con nuestro Dios, tengamos comunión en el Espíritu, tengamos comunión en el Señor. Esa puede ser la única manera, hermanos, en que podemos de una manera cierta saber lo que el Señor quiere que hagamos cada uno de nosotros, hacia dónde nos dirijamos, cómo caminemos, cómo avancemos, cómo perseveramos en el Señor. A cada uno el Señor nos ha de hablar y decir y mostrarnos cómo es que tiene que ser la situación en nuestras vidas. Entonces, hermanos, confiemos en el Señor, esperemos en Dios, avancemos. Y algunas veces también el Señor, hermano, nos puede poner a prueba si estamos dispuestos o no, hermanos, a cumplir el propósito con el cual Dios nos ha llamado a caminar y avanzar y a crecer, a ser confrontados. Y también en esa confrontación vendrá una fortaleza de parte de Dios a nuestras vidas y en el cómo tenemos que avanzar. Entonces vemos aquí algo también en el texto, para regresar aquí en el texto que estamos, Hechos 21, para terminar. Dice, estábamos leyendo, y nosotros completamos la navegación saliendo a Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos aquí, perdón, estoy acá. 6. Cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos. Aquí es muy interesante porque encontramos en la propia palabra que son convocados hombres, mujeres, niños. Dice entonces, oraron de rodillas en la playa y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Encontramos la misma manifestación en Hechos con los hermanos en Mileto, en el capítulo 20, versículo 36 al 38. Aquí lo encontramos en Hechos 21, versículo 5 al 6. Lo encontramos en el versículo 12 al 14, que de alguna manera, en un buen deseo, en un amor por Pablo, sí, que les invite a que se detenga. Pero Pablo, teniendo claro cuál era el propósito del Señor, aunque el Señor les había mostrado los padecimientos que había de tener, Pablo estaba consciente de eso, de ese padecimiento, porque el Espíritu ya se lo había dicho. Inclusive en el propio llamamiento que tuvo con Ananías, le hizo saber que era necesario, cuánto era necesario padecer por su nombre. Entonces, lo que podemos rescatar es que Pablo no desobedeció al Espíritu. Aunque dice que por el Espíritu los hermanos, entonces el Espíritu les había mostrado lo que iba a padecer, pero quizás motivados en ese amor por Pablo,
querían impedir que él sufriera. A veces nos cuesta trabajo, hermanos, que algunos padezcan, y es difícil el dejarlos, el que el Señor sí los use y que haya sufrimientos en su vida, pero a veces es necesario, hermanos, verdaderamente una guianza de parte del Señor para no interferir en los planes de Dios, para hacer lo correcto, tanto aquel que el Señor quizás nos hace ver que está padeciendo por alguna situación, por ejemplo, con Lázaro, que cuando al Señor le avisaron que aquel, el que amaba, estaba enfermo, dice, bueno, pues su enfermedad no es de muerte, solamente ha de dormir. Entonces, el reclamo que recibió de Marta, la observación que recibió de parte de María, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, pero era necesario que muriera para hacer manifiesta las promesas del Señor en la vida de aquellos que eran cercanos, no solamente en Lázaro, sino en María, en Marta, pudieran entender los propósitos de Dios. Entonces, fue hasta fuera, lo acompañaron hasta fuera de la ciudad, mujeres e hijos, y puestos de rodillas en la playa, oraron. Es algo que Pablo lo declara en 2 de Corintios capítulo 1, lo que le permite seguir adelante no solamente son los buenos deseos, sino las oraciones, las rogativas que se hacen delante del Señor. Como Pablo le pide a los hermanos que están en Roma que pueda cumplir el propósito con el cual está llegando a esa ciudad y entregar esas ofrendas. Pablo les pide que pues oren por él. ¿Para qué? Para que sean bien recibidas esas ofrendas. Pero eso vamos a estar hablando la siguiente semana, el propósito con el cual Pablo quiere avanzar hasta ese propósito que tenía de ir a Jerusalén, y aunque en ello fuera a tener un gran sufrimiento y fuera la causa de que fuera aprendido, luego él apela al César y llegar a Roma, y posteriormente, unos 8 o 10 años posteriormente, fuera decapitado Pablo. Ese es el precio del evangelio, hermanos, y de lo cual tenemos que estar conscientes. Ahora podemos decirlo si se sucede o no así. Hace unos días, en estos últimos días, casi más de un mes, hermanos, estuvieron unos misioneros americanos en Haití. Estaban secuestrados. Eran 12 de ellos, era un número mayor, pero fueron liberándolos poco a poco, y en estos últimos días, al parecer, los liberaron, ¿no? Los dejaron libres, no dijeron cuáles fueron las condiciones de la negociación, pero fueron dejados en libertad, y en ello, hermanos, podemos ver también la providencia del Señor en estas situaciones de dificultad, y que para nosotros nos parecen adversas, pero están dentro del propósito y del plan del Señor. Y a veces, hermanos, es difícil decirlo, pero creo que a veces va a haber algunas cuestiones de sufrimiento por las que ninguno de nosotros quisiéramos pasar, ¿verdad? Pero Dios a cada uno le da de dar la fuerza, y a ninguno le va a ser dada más carga de la que pueda soportar. Y pues que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a dejarlo hasta aquí, hasta este versículo 6, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Ahí es Fenicia. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día, y al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y aquí vamos a comenzar la siguiente semana, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7. Ahí tenemos que recordar lo que dice Hechos 6 y una serie de textos que nos van a hacer saber de este Felipe, de estos hermanos, de estas sus hijas que eran profetas, del profeta Agabo, y vamos a tratar de avanzar hasta el versículo 14 la siguiente semana. Pero el día de hoy, hermanos, le pido al Señor que te bendiga, y si estás siendo confrontado en tu vida por causa de la palabra, por causa del evangelio, le pedimos al Señor que te dé la fortaleza, te dé el ánimo, te dé el consuelo,
y rogamos al Señor que seas fortalecido. Oremos al Señor en esta tarde. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, y te rogamos, Señor, que tú bendigas la vida de nuestros hermanos, tomes autoridad, Señor, en sus corazones, Señor, y los guíes a cada uno de ellos a vivir plenamente, Señor, conforme a tu gracia y conforme a tu voluntad. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y te rogamos, Padre eterno, que seas con cada uno de nosotros y con nuestros hermanos, Señor. Gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que nos des entendimiento y claridad en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Amén. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Nos despedimos en esta tarde y seguimos adelante, hermanos, en este estudio del libro de los Hechos. Pues esperamos que esta próxima semana, que es el día 26, sigamos adelante con este estudio del libro de los Hechos. El día 2 de enero también continuar con nuestro estudio y esperemos terminarlo muy pronto, hermanos, y seguir avanzando en el estudio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos mis hermanos y nuevamente si hay alguna duda, alguna aportación, alguna corrección de lo que estamos diciendo, estamos abiertos a que puedas escribirnos y decirnos, o la misma congregación, acércate y hermano, fíjese que aquello que comentó no lo entendí o creo que no es así porque mire que encontré este texto. Siempre con el respeto, hermanos, siempre nuestras observaciones, nuestras, decir, ahora sí las correcciones que puedan venir, siempre con respeto y con la palabra del Señor, podamos juntos ser edificados, ¿no? Sí. Entonces, que el Señor les bendiga y sea con cada uno de ustedes en todo tiempo y en todo momento. El Señor les bendice, hermanos, y sea en sus vidas. Bendiciones.